¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, bueno, vámonos directo a la información. Aquí nos encuentra conmigo Gires. Ustedes ya conocen su canal, Gires73. Ahí perfectamente lo encuentran en YouTube. Hay un tema, Gires, muy interesante que está sucediendo en este momento, que es un giro tremendo de Donald Trump, en el que de repente, pues ya no solamente es compa, se veía desde el G7 que ahora se llevaba bien con este Zelensky, y luego después en la reunión en Ankara, en la OTAN, también, pues incluso estaban en una rueda de prensa juntos, en las que se les ve sonriendo, en la que pues hablan de una licencia para ser patriots, una licencia que sería clave para, que le ayuda a Zelensky y a tener los patriotas, pero también le ayuda a Estados Unidos, que Estados Unidos tiene un problema, tiene un cuello de botella en la producción de los Patriots. No salen muy caros los Patriots. Entonces, con la producción ucraniana, en teoría, van a bajar de precio los Patriots, al menos para ellos, para que no les salga tan elevada la creación, que son pues hasta ahorita los mejores sistemas de defensa, sobre todo para misiles pues ya grandes, misiles balísticos, misiles tipo Oresnik, que también se han utilizado para eso. Entonces vemos un giro en el que también vemos a un Trump Gires ávido, necesitado de una victoria geopolítica. A ver, primero, digo, siendo Donald Trump el personaje en comento, yo también me lo tomaría con muchas pincitas, porque Donald Trump ha cambiado de un lado y ha cambiado de otro. Es una veleta que, de acuerdo a lo que él crea que le tiene más réditos, es lo que va a ir haciendo, ¿no? Segundo, para Ucrania es fundamental el tema de los Patriots. A ver, claro, los ataques que ha recibido Kiev, de una u otra manera, el tema de los drones lo ha sabido sortear con la tecnología propia que ha desarrollado Ucrania, y es con lo que más daño ha logrado causar tanto a la retaguardia del frente de batalla como al interior de Rusia, la infraestructura energética. Sin embargo, lo que más daño le ha hecho a Ucrania es el tema de los misiles, y ahí es donde los Patriots tienen un rol fundamental. El mismo Zelensky el día de ayer publicaba en Twitter sobre los ataques de Rusia y justamente comentaba la necesidad de los Patriots y la necesidad de tener mejoras en los sistemas de defensa, porque de una u otra manera sigue siendo limitado y sigue siendo dependiente de otros países. La posibilidad, al menos si esto se llega a concretar, de que Ucrania pueda desarrollar estos sistemas por sí misma, esto equilibraría aún más este conflicto o esta invasión, que es la palabra correcta, de Rusia hacia Ucrania. Sé que mucha, por la información que sale todos los días y sobre todo por los ataques que estamos viendo al interior de Rusia, pareciera que se están equilibrando las fuerzas. Sin embargo, también creo que hay que ser, no sé si la palabra correcta sea responsables o sí mesurados al respecto de esta interpretación. O sea, la capacidad de Rusia sigue siendo bastante grande y la capacidad de daño que tiene Rusia sigue siendo impresionante. Que la estrategia no le esté funcionando es una cosa, pero que posiblemente, o que tengan al menos esa posibilidad de seguir dañando o de tener una superioridad armamentística de Ucrania, de eso no tengo duda alguna. Lo que creo que no estaba dentro de este rol es la capacidad de resistencia y de resiliencia por parte de Ucrania y este desarrollo en el tema de drones que ha sido totalmente impresionante y que esto lo ha puesto o le ha permitido no solamente el seguir subsistiendo, sino el ya causarle un daño al interior de Rusia, y no me refiero únicamente al daño energético, que es considerable, sino al daño de la imagen de Putin al interior, que para mí esa es la gran estrategia que tiene Zelensky en este momento, y es debilitar de tal manera a Vladimir Putin de que tenga que concentrarse más en el tema interno que en el tema externo, es forzarlo a que la paz, así sin llevarse nada y perdiendo Crimea, sea inclusive preferible y sea una cuestión inclusive para poder subsistir dentro del poder para Vladimir Putin. Y creo que es hacia donde lo está orillando, y al mismo tiempo es eso lo que a mí me explica este cambio de Donald Trump. Yo no veo a Donald Trump que lo haga por una razón ética, no lo creo que lo haga porque se despertó y recordó quiénes son sus aliados y quién es el enemigo. No creo que lo haga ni por sentido común, ni mucho menos por inteligencia. Creo que al momento que empieza a ver
a un Vladimir Putin debilitado. Creo que al momento en que ha estado escuchando, y esto lo supongo, voces distintas a J.D. Vance y ese grupo pro-Rusia, pues en este momento está diciendo, oye, pues no se supone que era Zelensky el que no tenía las cartas y ahora lo que estoy viendo es que quizá el que no las tiene es Vladimir Putin. Entonces a mí me conviene a lo mejor más aliarme con Zelensky. Sí, acabas de dar con un punto muy importante, Gire, o sea, que es la posición de J.D. Vance ha quedado muy mal, tanto en el tema de Irán como en el tema de Ucrania. O sea, claro, J.D. Vance ni tiene experiencia, está claramente influido por un grupo muy pro-Rusia y un grupo de MAGA que tampoco quiere conflicto, que todo lo ve hacia adentro, no le importa lo exterior, ni todas las alianzas que se han hecho por décadas. Y eso, pues bueno, ha hecho que ponga el presión constantemente a Donald Trump de salirse del conflicto, por ejemplo, Irán, o en este caso, de decir, pues bueno, ponerle presión directamente a Zelensky. De hecho, aquella reunión tremendísima que se dio en Washington, en la que le ponen, lo rodean a Zelensky y se ponen a tupirle, eso era evidentemente ahí el que se quería lucir, pues era J.D. Vance. Ahora, esto gira y gira de una manera pues muy tremenda, en la que ya ves, no una, dos, tres, chorrotal de veces que han estado atacando hacia San Petersburgo, hacia Moscú, hacia Siberia, y pues como tú bien dices, buena parte con recursos propios. Entonces, decía el mismo Trump en estas reuniones, pues el ejército más poderoso ahorita de Europa es el de Ucrania. Entonces, o sea, como que quede claro que, o sea, ellos deben de estar de nuestro lado. Sería un error que se les fuera la OTAN, que de repente dijera, ¿sabes qué? Ya nos cansamos de estar esperando, y ni Unión Europea ni OTAN, y pues al final es un país que, digo, ahorita, si sigue hacia un enfoque democrático y todo eso, pues qué bueno, ¿no? Pero si de repente nunca se une a la Unión Europea, nunca se une a la OTAN, y en el futuro pasen cosas ahí raras en Ucrania y acabe todo ese poderío en manos de algún líder extraño por ahí. No quiero especular a un lado del mal, ¿no? Pero sí, todavía lo hemos visto 1000 veces. Exactamente. A ver, Saddam Hussein, ¿quién lo armó? Digo, en su momento había una justificación y era entendible. A ver, si a Ucrania no le das la integración, y sobre todo que su población, y más con lo que está sucediendo, está más que dispuesta de integrarse realmente a Occidente, de integrarse realmente a la Unión Europea, de integrarse a la OTAN, pues en una de esas terminas con un nuevo dictador. Exacto, o sea que si ya tienes ahorita todo disponible, pues este es el momento, porque más tarde eso se va a complicar más y puede ser hasta peligroso. Entonces, Gires, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de cómo, o sea, Trump siempre se va a buscar como el mejor postor, o sea, va a buscar a su conveniencia, no importa si son compas, si no son compas, si no sé qué. Pasó con Netanyahu y ha pasado pues con otros personajes, o sea, no les importa si sean izquierdas, derechas o dictadores o no. Él se va a acercar a donde él crea que sea más conveniente. Ahora, dentro de este, vamos a decir, este enfoque que tiene Donald Trump en toda esta guerra, pareciera también que la reunión con la OTAN, Gires, pues no le salió tan mal, en el sentido de que pues se reanima otra vez, se vuelven a dar las manos, se vuelven a saludar, a excepción nada más de Giorgia Meloni. Pues pareciera como que se vuelve a mejorar al menos un poquito la relación, aunque pues el ataque hacia Irán, yo supondría que tendría que haberles avisado, les tendría que haber dicho, oigan, pues voy a volver a operar. Sí, digo, ojalá, porque si no, o sea, la desconfianza va a ser igual. A ver, en la OTAN, para mí la gran interrogante fue o es el anfitrión. ¿Cómo va a reaccionar Turquía? Buen punto, sí. O sea, yo puedo entender, pese a las peleas, pese a los conflictos que hay, con obvia razón y con justificada razón para el bloque europeo, y hablo de este bloque europeo siendo de una u otra manera encabezado por las fuerzas o las potencias tradicionales como Francia, como Inglaterra, como la propia Italia. Puedo entender que tengan mucha mayor cercanía, afinidad y puedan tener un mayor entendimiento tanto para el conflicto de Irán, pero sobre todo en el conflicto o la invasión de Rusia. Ahora, para mí el tema de Turquía es la gran interrogante. El mismo tema de Hungría. Si bien ha habido un cambio con la salida de Orbán,
A ver, primero, el nuevo primer ministro pues, es parte o viene de una sesión del mismo movimiento de Orbán, y segundo, lleva muy poco tiempo para poder analizar cuáles van a ser sus posturas, y seguramente las distintas fuerzas geopolíticas también le están hablando al oído. ¿Por qué Turquía? Y quiero volver un poquito a eso. Es fundamental, primero por el conflicto abierto que tiene Erdogan con Netanyahu. Sí. Segundo, los movimientos en Somalia y Somalilandia, que creo que se ha posicionado muy bien para los intereses de Turquía como un contrapeso de Israel en esa zona. No quiero decir que esté de acuerdo con lo que haga, pero tercero, Turquía es una fuerza militar sumamente considerable. O sea, no, es algo que sí te pudiera equilibrar o desequilibrar la balanza según las determinaciones que vaya tomando. Y de igual manera, el tema de Turquía y el tema de Hungría, hay que ver cuáles van a ser las reacciones conforme a la integración o no integración por parte de Ucrania, que sigue siendo muy lenta y que todavía no ha habido un avance considerable como para decir, ok, es que ya se va a integrar Ucrania a la OTAN. Y si bien se vuelve a firmar un nuevo apoyo para Ucrania y se le sigue financiando, tampoco ha habido un paso de respaldo realmente considerable. En gran medida creo que mucho se ha quedado en promesas. No sé si ahora con lo que hemos visto en estos últimos días, pero sobre todo con el cambio de discurso de los Estados Unidos, que nos guste o no, sigue siendo la principal fuerza dentro de la OTAN y sigue siendo quien de una u otra manera maneja los hilos dentro de la OTAN. Sí. Vamos a ver si con estos nuevos cambios de señales también se ve un reflejo en Europa. Sí, y Europa, para mí, es quien sigue siendo el gran perdedor y es el que sigue siendo el que se ha atorado en temas burocráticos, el que se ha atorado al interior con sus propios problemas, y no veo que haya dado el salto que se esperaba hace 2 años, hace 3 años, aquí lo estamos platicando muchas veces, que Europa era el momento en que tenía, una, que retomar su protagonismo, 2, tenía que rearmarse, reinvertir en desarrollo tecnológico, en innovación tecnológica bélica, pero también civil, y de esa manera estar preparado para cualquier escenario. Tenemos años viendo estas aproximaciones, estas intimidaciones por parte de Rusia, no únicamente del tema de Ucrania, sino a los países alrededor, y Europa sigue dormida. Al menos que se sepa, ¿no? Igual en una de esas hay mucho que sucede y que no estamos viendo, que seguramente así ha de ser, pero al menos lo que se percibe, lo que se ve, lo que se sabe, Europa sigue dormida. Y eso es catastrófico porque, para mal, al menos para mí para mal, pues le tendríamos que dar la razón a Donald Trump cuando dice que Europa no está haciendo su parte. Exactamente, o sea, es que en ciertos temas, es verdad, tú estás haciendo su parte, pero también por una razón que hay que también considerar, que es que, pues bueno, así es como se había manejado. Ese era el modus operandi de Estados Unidos, de decir, tengo la fuerza económica de mantener y de posicionarme yo como el líder en el tema militar, y los demás me echan la mano, ¿verdad? Me ayudan, pero yo soy el que, no, de hecho, ahorita que estaba platicando de Código Magenta, estaba viendo un reporte muy interesante, un comentario muy bueno de Antonio Navalón y Ramón Alberto Garza, que hablan precisamente de este punto, ¿no? Y que, pues en efecto, o sea, es que así era el modo operandi. No es que Europa de repente, o sea, decidió estar sumiso al, no, pues es que así siempre había sido. Entonces, pues ese era el líder, era el país número 1 en el tema militar, lo que tú quieras, y pues bueno, pues por ende también es el que más, pues, puede poner dinero. Es verdad que si lo ves en porcentaje, pues sí habría algunos países, en el caso por ejemplo de España, pero no es el único, hay otros países que también han dado poco dinero, que también digo, ahí se ve como una tirarle a Sánchez también, porque Sánchez tiene ahorita mucha impopularidad, y yo siento como que él también detecta mucho eso. O sea, si ve que alguien tiene mucha impopularidad, les va a pegar muy duro. Si no, digo, porque el ejemplo de Mandani, o sea, con Mandani, que es muy popular, también de izquierda, se lleva súper bien. Y él mismo dice que se hablan todos los días y que no sé qué, o sea, que se whatsappean todos los días. A lo que voy es que él también se maneja mucho dependiendo qué tan débil te vea. Con el mismo Netanyahu pasó, no sé si te acuerdas, en el primer periodo, ¿verdad? Que lo tenían bajo un potencial juicio. Bueno, no, durante un juicio, ¿verdad? Que sigue, sí.
y le da la espalda a Trump. Entonces, se maneja mucho a la conveniencia en ese sentido. Por otro lado, Gires, decíamos en un punto, oye, ¿será que Macron va a ser el próximo líder? ¿Será que todos los líderes que han ido cayendo, ni Macron, ni Merz, bueno, el primer ministro del Reino Unido ya también quedó fuera, o sea, ya va ya de salida, o sea, estamos hablando de que en todo caso, pues Giorgia Meloni pareciera que es la que está como y que ha sido la más fuerza. sensata en muchas cosas. Y la más sensata, sí, y la que también la ha sabido pues poner un alto a este Trump, ¿no? Sí, a ver, la carencia de liderazgo europeo creo que va mucho en el tema de la política interior de cada uno de los países. Uh-huh. O sea, estamos viendo una polarización exacerbada. Puedes decir que, oye, pues es culpa de la propaganda rusa, oye, es culpa de la falta de liderazgo de quienes han ejercido el poder, oye, es culpa de los movimientos de ultraderecha o de los movimientos de izquierda. A ver, no, hay que hacerse responsables ya. O sea, esto no puede ser un pretexto. O sea, oye, que hay influencia de otros países, como en todos los países la hay. O sea, no pueden utilizar ya ese pretexto, ¿no? Sí. Creo que ha habido una falta de capacidad de entendimiento entre ellos, pero sobre todo entender el contexto en el cual están y que efectivamente sí hay un peligro que puede llegar a ser hasta existencial. Por otro lado, también entiendo, o me intento poner en sus lugares, con esta bonanza que se tuvo después de la Segunda Guerra Mundial y con esta seguridad que te daba Estados Unidos, sobre todo con la caída de la Unión Soviética, Europa se dedicó al estado de bienestar y se dedicó a ser un conjunto de países sumamente progresistas, donde podíamos hablar del mayor respeto a los derechos, de las libertades realmente ejercidas, no como en Estados Unidos. Uh-huh. Sin embargo, pues para sostener eso tienes que tener una capacidad de defensa y de respuesta, y hoy ya no la tiene. Y obviamente quizá nadie hubiese imaginado siquiera que podía llegar un personaje como Donald Trump, que aún siendo tu aliado iba y te amenazaba de quitarte un territorio como lo es Groenlandia, sí, o de simplemente mandarte al carajo y de desestabilizar absolutamente todo. Entiendo que no debe ser fácil tener que negociar con un personaje de este tipo, pero la parte que creo que no están entendiendo, y no solamente en Europa, porque pasa el mismo fenómeno en ciertos lugares de Latinoamérica y específicamente en México, sí, es que el hecho de que Donald Trump salga del poder, estas nuevas reglas no quiere decir que se vayan a acabar. A ver, vamos a suponer que el demócrata más anti-Trump llega al poder. Cuando se dé cuenta que tiene una carta de extorsión como los aranceles para poder hacerle manita de coche, como se dice coloquialmente, a cualquier país, sea aliado o no sea aliado, cuando se dé cuenta que ya no importa eso de respetar las alianzas tradicionales, porque Trump no lo hizo y no pasó absolutamente nada, cuando se den cuenta que pueden hacer lo que quieran con cualquiera de los países circundantes, cuando se den cuenta que hubo una aceptación casi sin chistar en toda Latinoamérica de la intervención directa de Donald Trump y el impulso a una agenda particular de él, o cuando se den cuenta de que puedes hacer los negocios violando, que se te hinche, violando todas las leyes habidas y por haber y no hay consecuencias, pues seguramente también lo van a aprovechar en menor o inclusive en mayor medida. O sea, estas nuevas condiciones que se generan después de Trump, y por eso es que Trump es un personaje disruptivo, ya no se van a reconstruir. O sea, no significa que vamos a volver a como estábamos en el año 2015 y todos nos agarramos de la mano y cantamos Kumbaya. Significa que hay que entender que hay una nueva realidad, que obviamente se espera que con la salida de este personaje volvamos un poco a un sentido de razonamiento y de sentido común, vaya la redundancia, pero no necesariamente lo va a hacer así. Y si la apuesta de Europa o de México en este caso, o más bien en los casos particulares, es que la esperanza sea que Donald Trump salga, que pierdan los republicanos y que volvamos prácticamente en el tiempo del 2015, eso no va a suceder. No, y bueno, si te pones a pensar cómo veíamos todo este conflicto, Ucrania, OTAN, Rusia, Estados Unidos, en el 2022, cómo lo veíamos en el 2023, o sea, cada año ha sido un cambio constante y quién iba a pensar ahorita que el nivel de ataques ha ido increciendo, ha ido subiendo a tal nivel en el que a lo mejor si hubiera sido así de rápido en unos meses, pues también a lo mejor
estaríamos hablando de otro tipo de reacción de Rusia, pero Rusia también como que siento que se fue acostumbrando a la medida, ¿no? O sea, curiosamente, esa metáfora que utilizan de la rana en una agua hirviendo, se fueron acostumbrando a una crisis, se fueron acostumbrando a que les iban pegando cada vez más en las refinerías y de repente ya no tienes la mitad de la refinación, de repente ya tienes que prohibir la exportación de diésel y eso se va sumando hasta que en un punto ya tienes a un Trump que te había costado quién sabe qué negociaciones ahí raras para que lo tuvieras de tu lado, pues ahora lo tienes en contra. Y ahí, pues también de todo lo que se especulaba, de lo que podría ser, que es que a lo mejor tiene algo secreto de este Trump, pues lo que estaría demostrando es que Trump nada más sirve para sus propios intereses y eso es lo que a lo mejor no hemos entendido o a lo mejor no queremos entender y siempre queremos ver como moros con tranchete, como dicen, pero realmente lo que vemos aquí es que es un Trump que siempre ha mantenido su mismo estilo, que él escribió los libros de cómo es su tipo de operación y es exactamente lo mismo que repito, o sea, no es... Pero es que no le terminamos de creer. Exacto, es que él te lo dice, te lo avisa. Te dice lo que vas a hacer. Bueno, de hecho, literalmente ayer dice, vamos a atacar, no debería estarlo diciendo, dice, pero vamos a atacar Irán, dice, y pues no pueden hacer nada en contra de eso. Y atacaron Irán, dices tú, los del Pentágono así nomás, ¿no? De que, ¿por qué está avisando que...? Es que es un personaje sumamente bizarro. Por ejemplo, esta parte de esta especulación, ¿no? De que, oye, ¿qué podrá tener Putin para controlar a Donald? A ver, lo que tenga no creo que le importe. El cuate lo acaban de negarle la apelación al pago de los $5 millones por el abuso sexual. O sea, es un abusador sexual sentenciado. Y que tiene que pagar $5 millones por eso. Olvidémonos ahorita del tema de Epstein, porque de una u otra manera no se ha comprobado nada fehacientemente, judicialmente. Estamos hablando de que el presidente de los Estados Unidos es un abusador sexual sentenciado. Por eso va a pagar $5 millones por la difamación y tiene otro de 85 millones que todavía sigue en litigio. ¿Tú crees que le va a importar si tiene a unas modelos haciéndole no sé qué cosas rusas allá? Sale un video de Donald Trump comiéndose niños y matando adolescentes. ¿Tú crees que a Mara le va a importar? ¿Tú crees que a él le va a importar? O sea, realmente ni siquiera creo que cambiaría las cosas. No digo que eso esté bien. O sea, ese es el populismo en su máxima expresión y el mesianismo del cual se alimenta un personaje como Donald Trump. Porque para un sector casi sectario, este personaje es prácticamente un enviado de Dios y el que viene a restablecer el orden del poder blanco, del poder heterosexual, del poder del hombre. O sea, eso es lo que representa. Y el cuate lo dice sin ningún problema. Pero el problema es que es tan absurdo el que un personaje de esas características y con ese narcisismo sea presidente, que cuando lo escuchas no terminas por creerlo. Y muchas veces preferimos hacernos teorías bien extrañas para justificar qué es lo que realmente quiere hacer cuando él abiertamente te está diciendo, voy a hacer esto y ya. O sea, y no me importa lo que diga la Suprema Corte, y no me importan los contrapesos, y no me importa cualquier opositor o los medios que saquen lo peor de mi persona, y te voy a negar la realidad aunque tú la estés viendo. O sea, es de ese nivel. Buenísimo, Gires. Pues oye, pues vamos a los otros asuntos. Tenemos ahí varios pendientes. Échenle una checada ahí al canal de Gires 73, ya lo saben. Y bueno, pues seguimos conversando de estos temas que hay mucha tela donde cortar. Sobre todo porque ahorita está tomando muchas decisiones. Entonces nos va a tocar, yo creo que estar analizando eso en estos próximos días. Gracias, Gires. Hasta luego.